Buenos días, estimados oyentes, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, es miércoles 3 de enero de 2024, están escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz, en particular las genovevas, que hoy celebran su onomástica, Santa Genoveva, que es la patrona de París, como muchos de ustedes sabrán. Vivió en el siglo V en un pequeño pueblo a las afueras de la capital francesa, hija de nobles galorromanos. El carisma de sanación y su misticismo le procuraron una gran fama de santidad. Así que felicidades, por tanto, a las genovevas que nos están escuchando, sobre todo aquellas que forman parte del Club de Libertad Digital. Hoy tenemos por delante un día de perros, como se suele decir coloquialmente, jornada pasada por agua en buena parte de España. Van a librar el paraguas en Andalucía, en el este peninsular, en Baleares y en Canarias. En el resto de España, ya digo, pues o bien paraguas o bien chubasquero, lo que prefieran. Intervalos lluviosos, por cierto, que además pueden ser localmente fuertes en Extremadura y en puntos del sistema central. Este temporal, que va a pasar rápidamente, activa hoy la alerta naranja por fenómenos costeros en el Cantábrico y el litoral gallego. Como aspecto positivo de la llegada de estas lluvias, suben las temperaturas. 10 grados tenemos a esta hora en Madrid. Recuerden que ayer la mínima era de 1 grado. No vamos a pasar hoy de los 12, así que como ven, el contraste térmico entre la mínima y la máxima pues es prácticamente inapreciable. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife y Valencia con 24 grados. La mínima en Granada y en León con 2 grados centígrados. Podéis verlo, ¿no? No me lo creo, ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país. No lo sabemos. Ha sido muy duro estar en esa cárcel. Pues imagínate. ¿Sabéis alguno la sentencia que es espionaje? ¿Sabéis qué era la sentencia? ¿Era sentencia a muerte? Sí. Pues sobran las palabras. Bueno, pues la llegada de Santiago Sánchez Cogedor al aeropuerto de Barajas constituye hoy la fotografía de portada en prácticamente todos los periódicos, salvo el diario El País. Y es razonable, ¿no?, que así sea, porque sirve para poner de manifiesto las penurias que este madrileño de Alcalá de Henares ha tenido que soportar durante 15 meses en la prisión de Evin, la más dura de Irán. Él, por supuesto, y sus seres queridos aquí en España, con los que se abrazaba ayer en la terminal. Santiago partió en 2022, camino de Qatar, para asistir al Mundial de Fútbol, pero ese sueño nunca llegó a cumplirse. Se truncó en Irán, concretamente frente a la tumba de la activista Mahsa Amini, asesinada brutalmente por el régimen de los ayatolás por el mero hecho de no llevar bien colocado el hijab. Santiago fue detenido allí y encarcelado como tantos otros en este país de manera arbitraria e injustificada. Oficiosamente, la teocracia iraní le acusaba de espionaje, treta recurrente para ejercer allí la represión. Ayer, a su llegada a España, vimos a un Santiago bastante entero, bastante más entero de lo que muchos podíamos imaginar, queriendo pasar página de lo sucedido, pero a la vez siendo consciente de la fortuna que ha tenido por conseguir lo que, por desgracia, muchos otros no consiguen en Irán: librarse de esa condena a muerte. El éxito de esa operación, al parecer, se debe fundamentalmente al trabajo constante de una persona hasta la fecha desconocida para la mayoría de nosotros. Me estoy refiriendo al señor Ángel Losada, embajador de España en Irán, a quien los padres de Santiago Sánchez querían dirigirse ayer de una manera especial tras poder abrazar a su hijo. Se ha acabado la pesadilla por fin. Si no tenemos el ministerio y el gobierno con el empeño y sobre todo el embajador, mi hijo no sale. Yo sé que la embajada estuvo haciendo gestiones en hospitales, en una serie de estamentos hasta que apareció. Ha sido una visita que le hizo el embajador en la primera cárcel donde estuvo, pudo hacerle unas fotos hasta la de la salida, hasta la de la entrada en el avión. Por lo demás, sepan que la agenda política nacional un día más circula en torno a lo sucedido el pasado domingo en Ferraz. Hoy la Policía Nacional va a tomar declaración al convocante de esa protesta en la que se apaleó un muñeco de Pedro Sánchez. Esa actuación, este interrogatorio, estaba previsto para el día de ayer, finalmente va a tener lugar este miércoles. En paralelo, el PSOE continúa analizando la retransmisión de lo sucedido esa noche frente a su sede aquí en Madrid para decidir qué acciones legales toma.
dicen los socialistas que los actos pueden ser constitutivos de un delito de odio. Pero ya les avanzo que si esa es la vía, no va a tener ningún recorrido judicial, porque según la jurisprudencia tanto nacional como europea, para que exista delito de odio, ese acto tiene que dirigirse contra una minoría vulnerable y evidentemente el presidente del gobierno no lo es. Sí está teniendo un eco mucho mayor su utilización política, la instrumentalización política que se está haciendo de este asunto, entre otros motivos porque el PSOE está sabiendo amplificar el debate. Lo está haciendo bien, hay que reconocerlo. Los socialistas están utilizando el silencio de Vox y la afinidad de este partido, afinidad acreditada, con los convocantes de la protesta para exigir a Alberto Núñez Feijóo una condena rotunda y la ruptura de los pactos locales y autonómicos con la formación de Abascal. Lo comentábamos ayer aquí en Tiempo de Tertulia. Ponen el foco en Vox, naturalmente para deslegitimar al Partido Popular, para deslegitimar el único socio que entre otros asuntos, sustenta buena parte del poder autonómico y local del Partido Popular. Bueno, ayer los populares se pronunciaron, manifestaron su rechazo al hilo de lo acontecido en Ferraz, pero quisieron también evidenciar el doble rasero de los socialistas. Escuchamos a Patxi López, al portavoz parlamentario del PSOE, y al popular Javier de Andrés. Cuando uno está permanentemente diciendo que Pedro Sánchez es un traidor, que es un tirano, que es un dictador, que rompe España, que gobierna con terroristas, luego se encuentra con que algunos de sus seguidores reaccionan de la forma en que vimos que reaccionan. Y por eso la responsabilidad política está en frenar esto. Y por eso le decimos al Partido Popular que no vale decir, no, esto está mal, pero, porque cada pero es justificante. Estoy viendo a Patxi López exigir al PP que condenen lo de la piñata de Pedro Sánchez en Ferraz. Pero claro, estos son los mismos que no exigen a sus socios que condenen asesinatos y secuestros, incluso de concejales del propio Partido Socialista. Entonces, si en lugar de cometer asesinatos hubieran apaleado piñatas, ¿sí que les hubieran exigido la condena para pactar con ellos o hacerles alcaldes? No le falta desde luego razón al señor de Andrés, pero también tendrán que reconocer en su partido, en el Partido Popular, que en el uso de los tiempos el PSOE ha ganado la partida, y además por goleada, porque estamos a 3 de enero, han pasado 72 horas y seguimos hablando de esto. Hoy los populares tienen la oportunidad de reconducir la situación hacia debates que les son más favorables, como la amnistía. A la 1:30 de la tarde va a comparecer el portavoz parlamentario Miguel Tellado para presentar una enmienda a la totalidad que incluye además un texto alternativo a esa ley. A las 6 de la tarde hoy se cierra el plazo para presentar enmiendas en el Congreso de los Diputados. Desconocemos a esta hora si Vox también va a registrar otra enmienda a la totalidad. Intentaremos salir de dudas en cualquier caso a lo largo de la jornada. Dentro de esa ofensiva parlamentaria, los populares también avanzan que en el primer trimestre de este año van a presentar la reforma del Código Penal para incluir el delito de deslealtad institucional. Cuca Gamarra. Es un compromiso que se enmarca en la defensa y la protección de los valores constitucionales y, por tanto, en la defensa y la protección del Estado de Derecho. Y será una de las iniciativas que el Partido Popular impulse en este próximo periodo de sesiones, ¿no? Y ese es un compromiso que él trasladó a la sociedad española y, como tal, pues en el próximo periodo de sesiones se podrá materializar. Como recordaba la secretaria general del Partido Popular, fue uno de los compromisos adquiridos por Alberto Núñez Feijóo durante su fallida sesión de investidura. Me pareció un brindis al sol entonces y me lo sigue pareciendo ahora. Sinceramente, veremos cómo se concreta lo que de momento, ya digo, parece una propuesta bastante genérica, propuesta que, por cierto, ya ha tenido réplica por parte del Gobierno. ¿Quién si no? Óscar Puente, mucho llevaba sin utilizar sus redes sociales este año. Cabe preguntarse, ha dicho el ministro en las últimas horas, si en el tipo incluirán la negativa a renovar el CGPJ tal y como prevé la Constitución. Lo comentábamos también ayer en Tiempo de Tertulia. Sería conveniente, desde luego, que el ministro dedicase unos minutos a leer la Constitución, porque es a las Cortes y no a los partidos políticos. A las Cortes, ministro, no a los partidos políticos, a quienes otorga la competencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces. También hay que hablar este miércoles de las elecciones vascas y gallegas. Tenemos hoy a Yolanda Díaz en Galicia junto a su candidata Marta Lois. Malos pronósticos, desde luego, para sumar
en los sondeos que maneja, por ejemplo, el Partido Socialista, aunque tampoco crean que su candidato, que el señor Besteiro, sale bien parado, siempre por detrás del BNG. Mejores perspectivas manejan en el País Vasco, al menos para mantenerse en el gobierno regional, que ahora mismo comparten con el PNV y, por lo que dicen los socialistas, es su único socio posible tras esas elecciones. Patxi López se ha sumado este martes a ese coro de voces socialistas que niegan un futuro pacto con Bildu en Vascongadas. Claro, las víctimas de ETA, que vienen de ver cómo sus herederos políticos se hacían hace unos días con el Ayuntamiento de Pamplona, gracias precisamente al Partido Socialista, pues todo esto le suena a broma pesada. Patxi López cada vez que habla miente, al igual que Sánchez. Ha aprendido el discípulo del maestro y lógicamente esto es lo que tienen pactado el Partido Socialista y ETA. ETA, me refiero a Bildu. Y cuando llamo a Bildu ETA es porque han llevado más de 100 candidatos con delitos de sangre en sus listas. Esto decía en declaraciones a esta casa Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia. Hoy en el diario El Mundo, luego hablaremos con él, nuestro querido Santiago González comparte la opinión. Nunca jamás titula hoy su columna. Bueno, pues cuando pasan 2 minutos de las 7:10, 1 hora menos en el archipiélago canario, con otras elecciones, con las europeas, vamos a iniciar el repaso a otras noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con la ayuda de Sergio Heras y Luis Díaz. Algunos críticos con la deriva separatista del PSOE han impulsado un nuevo partido de cara a las elecciones europeas. Se llamará Izquierda Española y su secretario general será el joven Guillermo del Valle, uno de los impulsores del think tank El Jacobino. Está previsto que en las primeras semanas de febrero se produzca su presentación oficial. Según el texto, el nuevo partido plantea una alternativa igualitaria desde la izquierda a las políticas llevadas a cabo por el actual gobierno. La formación aúna a expolíticos del PSOE como Juan Francisco Martín Seco, secretario general de Hacienda con Felipe González, de Izquierda Unida como el ex líder autonómico madrileño Ángel Pérez, o de Ciudadanos se desprenden nombres como el de Soraya Rodríguez, actualmente eurodiputada independiente pero que concurrió bajo las siglas de la formación naranja, cuyo presidente en Cataluña aseguraba que se presentarán a los comicios europeos. La política en España debe centrarse en qué debemos arreglar para que las cosas vayan bien para la ciudadanía, abandonando los intereses de la casta de intocables y los extremos ideologizados. Con esta pretensión concurriremos a las elecciones europeas y a las catalanas, pidiendo a todos los desengañados con el estado actual de las cosas que confíen en Ciudadanos. Entre tanto, estos primeros días del año seguimos mirando a Canarias, que terminó 2023 con cifras récord de inmigración y ha empezado 2024 exactamente igual. Siguen llegando pateras al archipiélago y este pasado martes llegaban 3 embarcaciones más. Se calcula que hasta 350 inmigrantes han arribado a las islas desde que comenzó el año. El presidente canario, Fernando Clavijo, señalaba ayer, tras la reunión con la titular de Inmigraciones, Elma Said, que los centros de Menas están colapsados con 4.500 menores repartidos en 60 de ellos. Clavijo sigue exigiendo ayuda al gobierno, quien se adquirió un compromiso a cambio del apoyo de los nacionalistas canarios a la investidura. La ministra echa balones fuera. Tenemos 4.521 y estamos desbordados. Hay 64, 66, creo recordar, centros, pero las ONG nos transmiten que no pueden más. Es decir, no hay capacidad para seguir albergando y a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante. España ha estado con Canarias y va a seguir estando en esta cuestión. Canarias no está sola en abordar esta realidad y pues mi presencia hoy aquí lo que quiero es ratificar y acompañar, no solamente con mi presencia, sino también como con esa capacidad de respuesta, de dar respuesta a esta situación y estar preparados para cualquier emergencia. Mientras tanto, con la llegada del nuevo año y el comienzo de la legislatura, los mandos del Cuerpo de Policía Nacional ponen deberes al Ministerio del Interior. Han elaborado una lista con los 5 puntos clave que Fernando Grande Marlasca debería llevar adelante durante el nuevo año para mejorar la situación interna del cuerpo. Nos lo cuenta Javier Arias Borque. Buenos días.
Buenos días. Los mandos de la Policía Nacional creen que es necesario que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska haga reformas internas para modernizar el cuerpo policial. Así se desprende de una carta interna que ha remitido en las últimas horas el Sindicato Profesional de la Policía a todos sus afiliados con motivo del Año Nuevo. Este sindicato, el SPP, representa una abrumadora mayoría de la escala superior y de la escala ejecutiva del cuerpo, es decir, representa a los mandos de la institución policial. Exigen exactamente modificaciones en 5 puntos clave. El primero es en las jubilaciones de los agentes, que fue un punto fundamental que queda por cumplir de la denominada equiparación salarial acordada entre Interior y los sindicatos en 2018. Los policías nacionales, también en este caso los guardias civiles, llegan a la jubilación con unas condiciones mucho más precarias que las policías autonómicas. El segundo punto es la constitución de una mesa de trabajo para regularizar la jornada laboral, algo que el director general de la institución, Francisco Pardo Piqueras, lleva prometiendo ya varios años, pero que todavía no ha cumplido. El tercer punto es abordar la modernización de la normativa policial, ya que la vigente se elaboró en 1995 y ha quedado ya anticuada. El cuarto punto es la modernización de la ley de condecoraciones, en vigor la misma, sin cambios, sin ninguna modificación desde 1964. Y por último, el último punto es la elaboración de un nuevo catálogo de puestos de trabajo dentro de la Policía Nacional. Más asuntos. El día 5, pasado mañana, está previsto que arranque la huelga de Iberia, que afecta a 45.000 pasajeros en fechas tan señaladas. Hoy reunión para tratar de salvar la situación in extremis. Iberia ha citado hoy a los sindicatos para una nueva reunión con el objetivo de intentar desconvocar la huelga de los trabajadores de handling, el servicio de tierra previsto para los próximos 5, 6, 7 y 8 de enero, que ha provocado la cancelación de 444 vuelos, afectando así a más de 45.000 pasajeros. Por el momento, eso sí, el 91% de los afectados por los paros dispone de una alternativa en un nuevo avión o, en su defecto, con distintos reembolsos. La vicesecretaria general de Uso Sector Aéreo, Isabel Rubio, ha asegurado que existe margen para la negociación. Que si no se hace la asistencia, el autohandling en propio, tiene que subrogar a 4.000 trabajadores. Nuestra reivindicación es que el trabajo que tiene que hacer Iberia a terceros es solo un 25%. El otro 75% es un trabajo que hace para ella misma y para las compañías del grupo, que no tendría por qué suponer la subrogación de los compañeros, que podrían mantenerse en Iberia si Iberia decidiese hacer el autohandling. Por otro lado, en clave económica, el parón industrial se agudiza y la contracción del sector está en un 3,1% por debajo del nivel previo a la pandemia. El empleo en la industria está por debajo de las cifras del año 2008. Mientras, en materia de vivienda, no se frenan las subidas de la obra nueva. España cerró 2023 con una subida del 5,3% en el precio de los inmuebles nuevos respecto al año anterior. Ninguna comunidad autónoma se libra en España y los datos más altos están en Madrid, Islas Baleares, Cataluña y País Vasco. En Crónica Internacional, 2 noticias. La primera nos lleva hasta el Líbano. Concretamente en Beirut, Israel ha acabado con la vida del número 2 de Hamas en un ataque con drones. Por el momento, las fuerzas israelíes, eso sí, no se han atribuido los hechos, aunque todas las informaciones apuntan a ello. Al-Arouri fue uno de los líderes del ala militar, enlace con Irán y clave en la extensión del grupo terrorista en Cisjordania. Se trata de uno de los ataques más importantes desde que se agudizó el conflicto el pasado mes de octubre y abre el desafío de la posible escalada de violencia por parte de Hezbollah al haberse producido en el feudo de los terroristas libaneses. Mientras, el envío de Irán de un buque de guerra al Mar Rojo aumenta la tensión en las aguas por las que cruza el 30% del comercio mundial marítimo, en la respuesta tras el ataque estadounidense a unas embarcaciones hutíes que habrían disparado contra un navío comercial danés. Las repercusiones económicas empiezan a agudizarse, el precio del petróleo empieza a repuntar y exportadores españoles apuntan a un posible encarecimiento de los costes de hasta el 170% en las rutas que contratan. Today is honestly an emotional and important day for me, no? After probably Bueno, pues estas eran las sensaciones de Rafa Nadal tras regresar a las pistas, bueno, pues bastante mejor, yo creo, de lo que todos esperábamos, y vencer a Dominic Thiem en 2 sets. Hoy, por lo demás, sigue el fútbol. Tenemos, por ejemplo, un Granada-Cádiz a las 5, Celta-Betis a las 7:15, que va a coincidir también con el partido en el Bernabéu, que va a enfrentar al Real Madrid y al Mallorca. Ya esta noche a las 9:15, el que podemos considerar el partido de la jornada
ese Girona Atlético de Madrid. Es miércoles 3 de enero de 2024, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Radio. Sepan que hoy tenemos por delante una jornada pasada por agua en buena parte de España. Se libran en Andalucía, en el este peninsular y en los archipiélagos canario y Balear. En el resto, pues intervalos lluviosos que además pueden ser localmente fuertes en Extremadura y en puntos del sistema central. Las temperaturas suben con motivo de estas lluvias. En Madrid, por ejemplo, no vamos a notar apenas diferencia entre el día y la noche porque tenemos 10 grados a esta hora, pero es que no vamos a pasar de 12. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife y en Valencia con 24 grados. La mínima en Granada y en León con 2 grados. Quería desearos feliz año y que bueno, ya todo queda en manos de la justicia y hasta aquí os puedo decir que os vaya a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas, que os lo agradezco. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy fuerte. Está fuerte, así abandonaba ayer Jenny Hermoso la Audiencia Nacional tras prestar declaración como testigo en la causa que mantiene imputado, ya lo saben, al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, por los delitos de agresión sexual y coacciones. No quiso hacer declaraciones a la salida, probablemente aconsejada por su abogada, más allá de lo que hemos escuchado, pero ha trascendido a través de los medios que durante el interrogatorio Jenny Hermoso rechazó que ese beso fuese consentido y añadió que fue víctima de un atosigamiento constante, ese fue el término utilizado tanto en el viaje de vuelta en avión como en su posterior estancia en Ibiza para celebrar el título junto al resto de integrantes de la plantilla. Dice Hermoso, según lo que ha trascendido, ya digo, que estas presiones alteraron su vida normal y le produjeron una situación de desasosiego y tristeza. Presiones naturalmente encaminadas a normalizar lo que sucedió aquel día. Bueno, veremos qué decisión termina adoptando el juez, porque estamos evidentemente en la fase final de la instrucción, pero hay elementos, desde luego, a priori un tanto contradictorios en su declaración como testigo, particularmente en su respuesta a algunas de las preguntas formuladas por la defensa. Reconoció, por ejemplo, Jenny Hermoso que denunció una vez, fue animada por la Fiscalía. Hombre, si tanto alteraron su día a día las presiones, como ella dice, y tan agredida se sintió por el beso no consentido, algo que naturalmente no cuestionamos, o que yo por lo menos no cuestiono, lo normal habría sido que hubiese presentado denuncias sin necesidad de que nadie le impulsara a hacerlo. Por otro lado, también a petición de la defensa, se escuchó durante ese interrogatorio este sonido. A día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire y yo solo puedo decir que ha sido el momento de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y ya está, que la gente va, si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no. Tuvo lugar esa misma noche en los micrófonos de la cadena COPE, minutos después de ganar el Mundial y del famoso pico. Y no fue el único parecido, no fue el único sonido parecido, porque recuerden también, por ejemplo, los vídeos de ese mismo día en el vestuario y en el autobús. Pero no me ha gustado, ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. La lengua. ¿Qué es eso, tía? Iker y Sara. Segundo punto, madre mía. Como Iker y Sara comentaban sus compañeras ya en el autobús, que incluso vitoreaban a Luis Rubiales cuando subía al mismo. Bueno, yo he de reconocer desde luego mi incapacidad para juzgar si el hecho de restar importancia, como ponen de manifiesto estos audios, a lo sucedido, exonera a Luis Rubiales de una posible conducta delictiva. Entiendo que a priori tendría mucho más recorrido el delito de coacciones que el de agresión sexual, pero en fin, sirva toda esta historia, ahora que estamos hablando, por ejemplo, estos días de lo sucedido en Ferraz, para recordar la utilización que hicieron tanto el gobierno como sus socios de lo que en un primer momento, por la supuesta víctima, y lo acabamos de escuchar, se presentó de una manera natural. Con Paloma Cuevas y Luis Díaz vamos a iniciar el repaso a otras noticias que nos dejó la jornada. Lo comentábamos ayer y la situación no hace más que empeorar. Les aconsejo que cuando salgan estos días a la calle se abriguen bien y se protejan, porque las infecciones respiratorias
continúan al alza. La epidemia de la gripe colapsa los centros de salud de España. La tasa de incidencia se sitúa ya en más de 900 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a la semana anterior. Esto se une al COVID, que con menos impacto y virulencia también está presente en las consultas colapsadas. Los expertos aseguran que las infecciones seguirán subiendo en las próximas semanas, alcanzándose el pico en la segunda quincena de enero. Cataluña propone a 18 expertos en materia educativa tras los pésimos resultados en el informe PISA. El objetivo es mejorar la calidad de la educación y el nivel de aprendizaje del alumnado catalán, mientras el Gobierno y la Generalitat ocultan la lengua materna de los escolares para imponer la inmersión, arrinconando el castellano sin tener en cuenta el idioma natal ni las implicaciones educativas que supone ignorarlo. Escuchamos a Jesús Rull, inspector de Educación en Cataluña, y a Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato CESIF. La inspección ha moldado a sus intereses, totalmente. Tanto que hoy podemos decir que ya no es una inspección profesional, sino simplemente es un organismo burocrático al servicio del poder nacionalista. Los resultados de esta región han sido lamentables. En primer lugar, la consejera de Educación achacó la culpa a la inmigración. Ante las críticas recibidas, ha cambiado y ha hecho esta petición, que subliminalmente a quien está achacando la culpa es al profesorado, porque se intuye de sus palabras que si ella tuviera las competencias estarían mejor formados y los resultados serían mejores. Por tanto, exigimos a la consejera de Educación que asuma sus responsabilidades y empiece a trabajar en la mejora de su sistema educativo a partir de sus competencias. Detenidos 6 trinitarios tras apuñalar y disparar al dueño de un local de copas en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid. Varios de los 6 arrestados, de origen dominicano, viven de ocupas desde hace meses en un narcopiso de la zona. Los vecinos aseguran que sienten miedo, ya que señalan que son muy peligrosos y les amenazan constantemente con armas blancas. José Luis Martínez Almeida saca pecho con Madrid 360, celebrando que la capital es un referente en su lucha contra la contaminación, cumpliendo así con los requisitos de calidad del aire de la Unión Europea. Sin embargo, la oposición le echa en cara al regidor madrileño, que fue él mismo quien recurrió varias veces ante la justicia Madrid Central. Además, consideran que llega tarde. Madrid 360 es la historia de un éxito, un modelo de éxito que ha conseguido, pues como digo, que tengamos unas cifras históricas y que estemos cumpliendo además por mucho mejor, con muchas mejores cifras que lo hicimos el año pasado. Por lo tanto, la tendencia sigue siendo descendente cuando en otras grandes capitales europeas se siguen incumpliendo esos límites de calidad del aire. Es el mismo que recurrió Madrid Central a los tribunales y que ha creado una sola zona de bajas emisiones y obligado por el Gobierno de España. Es quien pretende ocultar que 2.000 madrileños mueren cada año por culpa de la contaminación. Detrás del triunfalismo del Partido Popular tenemos el alcalde de los tubos de escape. Recordemos que Almeida llegó a Cibeles en 2019 prometiendo cargarse Madrid Central, y si no lo ha hecho ha sido solamente porque la justicia se lo ha impedido en varias ocasiones. Este 1 de enero ha comenzado la prohibición de acceder a la capital a los vehículos sin etiqueta y que no sean residentes, algo que complica la situación a aquellos con menos recursos que no disponen de coches poco contaminantes y que necesitan desplazarse a la ciudad. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, asegura que muchos ciudadanos podrán quedarse inmovilizados. Turismos sin etiqueta. En la Comunidad de Madrid hay censados y activos 837.000, de los cuales están censados o están matriculados en Madrid capital aproximadamente la mitad. Es decir, que va a haber 400.000 ciudadanos madrileños que van a quedar inmovilizados. El terremoto de Japón deja ya 64 muertos mientras continúa la búsqueda de ciudadanos atrapados bajo los escombros en una batalla contrarreloj. Este trágico arranque en Japón se suma al choque del avión de Japan Airlines con una aeronave de la Guardia Costera. Todos los pasajeros del Airbus 350 pudieron ser evacuados sin que hubiera heridos. Sin embargo, 5 de los 6 tripulantes de la Guardia Costera han fallecido en el suceso. El presidente de Argentina, Javier Milei, impulsa la mayor renovación del ejército, enviando a 22 generales al retiro y designando una nueva cúpula en sus Fuerzas Armadas. Por otro lado, una delegación del FMI viajará este jueves al país para renegociar el acuerdo por una deuda que asciende a unos 46.000 millones de dólares. Escuchamos al portavoz presidencial, Manuel Adorni. Recibiremos a una comitiva del Fondo Monetario Internacional, la va a recibir el jefe de gabinete y el ministro de Economía, por supuesto en línea con renegociar el acuerdo caído por, como ya
todo el mundo sabe y es de público conocimiento, no haber cumplido con el acuerdo y es que él mismo se encuentre virtualmente caído. Rusia intensifica sus ataques a Ucrania lanzando varios misiles en Kiev y Kharkov, causando al menos 5 muertos y más de 115 heridos. Se trata de uno de los ataques más duros contra Kiev, donde la alerta antiaérea duró casi 6 horas. El presidente Zelensky pide a la comunidad internacional más refuerzos para enfrentar los intensos ataques terroristas. It's not our position. Debemos continuar en la cooperación en materia de defensa con énfasis en un mayor fortalecimiento de la defensa aérea y las capacidades de largo alcance de las Fuerzas Armadas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apela a la decisión de Maine de excluirle las primarias estatales de cara a las presidenciales. Es probable que el Tribunal Supremo del país examine pronto la cuestión después de que el máximo tribunal de Colorado prohibiera votar a Trump en las primarias de ese estado. Las últimas encuestas muestran al expresidente con una ventaja aplastante en la contienda por la nominación republicana. El 15 de enero comienzan las elecciones para elegir al candidato en cada estado. ¿Y qué nos ofrece hoy la Mutua, Luis? Pues Dani, te voy a contar algo que seguro que te interesa. Hoy me he encontrado a mi vecino sudando sin parar y he pensado, vendrá de correr, pero no. Me dijo que venía de hacer una gestión en la oficina de su aseguradora y le he dicho, ¿y cómo no lo haces online? Y me ha respondido que no le dejaban. Entonces le dije que si te vienes a la Mutua puedes realizar gestiones desde tu propio teléfono móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Te lo digo o te lo cuento. Llama al 91 555 55 55 y vente a la Mutua. Bueno, pues nosotros ahora hacemos una pausa y enseguida abordamos con Luis Fernando Quintero la prensa económica del día. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Bueno, ¿qué destacas en el día de hoy de la prensa económica? Saqueos fiscales. Te traigo buenas noticias, como verás. Sí. Entiéndase la ironía, aunque muy atractivo todo. Pero mientras los periódicos de papel se centran en operaciones importantes, empresariales, yo creo que la gran operación que figura hoy en las portadas de la prensa económica en papel tiene que ver con Iberdrola, esa renuncia que conocíamos ayer a su gran operación en Estados Unidos, lo que hace que libere 11.000 millones para invertir, que es lo que destaca, por ejemplo, 5 días, o los 25.000 millones para comprar empresas que recuenta en este caso el diario Expansión. En Libre Mercado traemos dos informaciones que se dan la mano y que hablan un poco de lo que han hecho hasta ahora en el Ejecutivo y de lo que nos espera de aquí en adelante de la mano de María Jesús Montero. Carlos Cuesta nos cuenta en Libre Mercado cómo 2023 ha sido otro año de saqueo fiscal, cómo Sánchez ha destrozado la economía con 13.000 millones más de recaudación, al mismo tiempo que estaba vendiendo que nos estaba dando en ayudas o alivios fiscales 3.500 millones. Es decir, que por cada euro que Sánchez dice que nos ha perdonado, en realidad nos ha metido un sablazo de 3,75 euros, insisto, por cada euro que dice que nos ha perdonado en impuestos. Esta información viene acompañada de otra noticia, en este caso firmada por Manuel Llamas, que nos habla de cómo el nuevo año arranca con más impuestos, tarifas y obligaciones para el contribuyente. Es decir, si terminamos, como cuenta Carlos, 2023 como otro año de saqueo fiscal, Manuel Llamas nos dice que no va a haber alivio para el nuevo año y que nos esperan más impuestos, tarifas y obligaciones. Es decir, llevémonos la mano al bolsillo porque se espera un año muy duro. Muy complicado por delante, ¿no? Y eso que este año, hay que recordarlo, entran en vigor de nuevo las reglas fiscales. Hay que reducir el déficit, tiene que estar por debajo del 3% y la deuda tiene que estar por debajo del 60%. En el caso de España supera el 110%. Bueno, vamos a ver cómo termina cumpliendo el Ejecutivo esas reglas fiscales. Reglas fiscales que generalmente vienen, digamos, ordenadas con la idea de que los estados traten de hacer ajustes, que traten de equilibrar ingresos y gastos. El problema que tenemos con nuestro Ejecutivo es que por el lado del gasto nunca ajustan y todo el ajuste va por el mismo sitio, es decir, por exprimir cada día más, por robar cada día más, por detraer cada día más dinero del bolsillo del contribuyente, es decir, de todos, no de los más ricos, como suelen decir, sino de todos nosotros. Mucho ojo también a la noticia con la que abre hoy su edición el diario El Economista. Porque además lo comentábamos ayer, ¿verdad? Sí. Hacienda retrasa 3 años el impuesto mínimo del 15%. Este impuesto es este tributo sobre tributos
que quiere Yolanda Díaz, que ha sido un empeño de Yolanda Díaz, imponer sobre los grandes grupos empresariales con sede en España. Es esta demagogia que siempre hemos denunciado y según la cual gente del Ejecutivo como Yolanda Díaz denuncia que las grandes empresas en España solo pagan de impuesto de sociedades un 5%. Estas cuentas, vamos a recordarlo, le salen a Yolanda Díaz porque suma los ingresos en todo el mundo y le resta lo que tributan en España. Sí. Por eso dice que tributan un 5%. Olvida la señora Yolanda Díaz que en los ingresos que obtienen fuera de nuestras fronteras pagan impuestos fuera de nuestras fronteras, que es donde tienen actividad, igual que Yolanda Díaz obliga a las empresas extranjeras que operan en España a pagar impuestos por su actividad en España. Bueno, pues lo que quiere Yolanda Díaz es que los grandes grupos con sede en España tributen al menos ese 15% por todo. Es decir, aunque tributes en Reino Unido o en Estados Unidos o en Iberoamérica o en Asia, hace las cuentas. Además, cuando llegue ese dinero a España vas a tener que volver a tributar por esa actividad hasta ese 15%. Hace las cuentas igual que con los parados. Eso es, hace un tributo... es un tributo, un impuesto muy complejo y va a dar ese descargo de los próximos 3 años para ponerlo en marcha. La buena noticia es que no se pone en marcha de manera inmediata, la mala es que sigue teniendo todo el empeño de ponerlo en funcionamiento. Te saludo, Luis Fernando, dentro de un rato para comprobar cómo ha abierto la bolsa. Muy bien. Ustedes ahora se quedan, señores, con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto regresamos con más noticias.